Además, hay audios, ahí está Fox, que dice que los programas sociales son para flojos. Entonces, dicen una cosa, pero ahora, ¿cómo van a decir que están en contra de los programas sociales? Pues estarían todavía más abajo en las encuestas de lo que ya de por sí están. Pero es una simulación en realidad, por eso yo digo que es como un disfraz. Ahora dicen que están a favor de que aumente el salario mínimo, cuando durante 36 años el PRIAN lo mantuvo en salarios de hambre, y particularmente aquí en Guanajuato, porque la inversión per se no es suficiente. Por eso nosotros hablamos de inversión que genere bienestar. Ese es nuestro proyecto, inversión pública e inversión privada que genere bienestar. Entonces ellos son el pasado de corrupción, de privilegios, y nosotros somos la consolidación y el avance de la cuarta transformación, y eso es lo que quiere el pueblo de México. Gracias. Continuamos con Leonel Ariza, AM Diario. Buenos días. Gracias. Dos preguntas, nada más para precisar. En la cuestión de las candidaturas para Bárbara Botello, tiene varias denuncias pendientes, una de ellas por malas... tiene varias denuncias pendientes, amenazas, tiene falsificación de declaraciones contra el periódico AM en particular, y también está el caso del candidato que iba a ser para Guanajuato. Aún no hay definiciones. ¿Qué opina de esto, de estas personas? En el caso de León no está definido. ¿Y cuál es su parecer de estas personas que se estaban tratando de postular? A ver, quien define las candidaturas es la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. En Morena es distinto, no es un dedazo, no es que la candidata decida este va, este no va, este es el siguiente candidato, no. Nosotros lo hacemos por encuestas, y particularmente en el caso de Guanajuato están definidas la gran mayoría de las candidaturas, y hay algunas que todavía me informa la Comisión Nacional de Elecciones que están por definir. Bueno, y en el segundo tema, ¿cuál es su propuesta para atender la problemática del agua en Guanajuato? En León ya iniciamos con un programa de tandeo en varias colonias, cosa que no había pasado en varios años. ¿Cuál es su propuesta para atender esta problemática del agua en Guanajuato? Sí, tenemos una propuesta de un plan nacional hídrico que tiene propuestas para las distintas entidades de la República. Lo que ha pasado en el centro y norte del país es que llevamos 5 años de una sequía prolongada. Este año es probable que siga habiendo sequía. Es parte del cambio climático, pero eso no quiere decir que la sequía va a ser para siempre, ¿verdad? Por lo menos es lo que dicen los científicos especialistas en el cambio climático, que es a quienes nosotros escuchamos. En particular en el caso de León y en todo el país hay que trabajar en varios temas. El primero es en el uso eficiente del agua. 77% del agua en nuestro país se va a riego agrícola, 77% del agua potable, y solamente está tecnificado el 10%. Entonces, el agua disponible más barata es eficientar el riego para que esa agua esté disponible para otros usos, igual que otras formas de eficiencia. Y en el caso de cada una de las entidades estamos analizando la posibilidad de nuevas fuentes de agua, en algunos casos superficiales y en otros casos no. Finalmente, ¿podría usted impulsar a nivel nacional el programa que tienen en la Ciudad de México de captación de agua de lluvia, de cosecha de agua de lluvia? Sí, en algunos casos no es generalizable, pero sí lo tenemos en el proyecto. En la Ciudad de México, por ejemplo, la alcaldía Milpalta, que es una alcaldía casi rural, tiene alrededor de 65,000 sistemas de captación de agua de lluvia, que en efecto cuando hay lluvia pues entonces no tienen que conectarse. El tema pues es durante la época de secas, que ahí se provee de una forma distinta, pero sí es una de las opciones. Continuamos con Salvador Corona, El Universal. Buenos días, doctora acá. Preguntarle sobre en contexto, pues el Día Internacional de las Mujeres es el 8 de marzo.
preguntarle qué piensa o qué se podría hacer para mejorar el mecanismo de alerta de género. Hay 25 declaradas en todo el país, algunas son en algunos estados en general, regionales. ¿Han funcionado, no han funcionado, o qué estrategia o mecanismo se podría implementar para cuidar a las mujeres de todo el país? Sí, estamos planteando una serie de acciones que presenté en el Zócalo, algunas de ellas que hicimos en la Ciudad de México y nos dieron resultados. Cuando yo llegué al gobierno de la ciudad había la propuesta de decretar la alerta y en ese momento, ustedes se recuerdan, algunos que estuvieron conmigo, yo decía, no es una cuestión solamente de decretar la alerta, sino de tener un programa que nos permita disminuir la violencia contra las mujeres, porque hubo muchas alertas que se decretaron que se quedaron solamente en el papel. ¿Qué fue lo que hicimos en la ciudad y qué proponemos? En primer lugar es lo que tiene que ver con la igualdad sustantiva de las mujeres. Aquí está la experta sobre temas de igualdad sustantiva y autonomía de las mujeres. Por eso pretendemos llevarlo a la Constitución. La Constitución dice que tiene que haber un trato igual para mujeres y para hombres. Pero nosotros consideramos que tiene que ser todavía mayor esta definición en términos de lo que representa la igualdad sustantiva y la posibilidad de las mujeres o el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia. Puede parecer algo menor de decretarlo en la Constitución, pero de ahí se derivan una serie de acciones que tienen que ver desde la educación y la cultura hasta medidas específicas. ¿Qué fue lo que hicimos en la ciudad que proponemos a nivel nacional? Uno, leyes que permitan avanzar todavía más en el tema de refugios. No se trata solamente de que haya más refugios para mujeres violentadas, sino se trata, como lo hicimos en la ciudad, de que haya leyes que protejan a las mujeres para que puedan permanecer en el hogar y que sea el violentador quien sea sancionado. No se trata de sacar a la mujer y a los hijos y esconderla, sino que el violentador, que es un delincuente finalmente, porque es un delito, sea decretado con medidas cautelares dependiendo del delito o incluso su detención a partir de un proceso. Por eso la ley se llama el agresor sale de casa. No es la mujer, sino es el agresor quien tiene que salir de su casa. Incluso en la ciudad está por encima el derecho de propiedad, el derecho de la mujer a tener un lugar donde vivir cuando es agredida. Ese es uno de los temas. El segundo, que haya mujeres especializadas que atiendan a mujeres en ministerios públicos. Normalmente llega una mujer a un ministerio público a denunciar violencia y son minimizadas sus denuncias. No, regrésate, pues conténtate con tu pareja porque es un problema de un asunto familiar. No, nosotros queremos que la mujer llegue al Ministerio Público y sea apoyada para que pueda presentar su denuncia y tener seguimiento y que haya justicia. Tercero, que en las fiscalías haya una fiscalía especializada en feminicidios, que atienda todo homicidio a una mujer como si fuera un feminicidio. ¿Qué diferencia hay entre un homicidio a una mujer y un feminicidio? Es que el feminicidio es la muerte o el asesinato de una mujer por el solo hecho de ser mujer. ¿Y qué nos pasó o qué nos ha pasado en muchos lugares del país? ¿Qué nos pasó en Morelos? Que fue una denuncia en donde yo estuve insistiendo mucho. Una joven que por no decretar el feminicidio, se escondió el feminicidio hasta que no intervino la Fiscalía de la Ciudad de México. Si todo homicidio de una mujer es tratado como feminicidio, entonces pueden llegar a aumentar los índices, pero se atiende como tal. Y la atención que hicimos o que hizo la fiscal en la ciudad tiene que ver mucho con la violencia familiar, porque el mayor porcentaje de feminicidios en el país tiene que ver con que el feminicida, el homicida, es el esposo, la pareja, es una persona cercana a la mujer. Y después un programa de prevención integral. Y al mismo tiempo fortalecer la autonomía de las mujeres, y por eso estamos planteando un sistema nacional de cuidados a través del DIF nacional
y los di. Es independientemente de la alerta de género, nuestra propuesta es que sea obligatorio en todo el país, sea que haya alerta o que no haya alerta. Pues el asunto es si se mantiene el mecanismo con qué otras medidas. Nosotros estamos planteando medidas nacionales que protejan a las mujeres que viven violencia. Correcto, gracias. Adriana Ferrell, Reporte Digital México, Radio Líder Bajío. Adelante. Gracias. Buenas tardes, doctora. Si bien estamos ahora sí que en el mes de prevención de la violencia contra las mujeres, pero sí está muy bien toda esa parte que usted propone en pro de más refugios, más leyes que nos defiendan, pero las mujeres no somos el problema es el género masculino. Entonces aquí es qué programas o qué iniciativas va a impulsar para prevenir y erradicar la violencia de género desde la perspectiva masculina y para promover la educación sobre este tema entre los hombres, porque todas las leyes, infinidad de talleres, de cursos en materia de derechos humanos, todas las que estamos en todos esos eventos, somos mujeres que vamos a aprender la mayoría de las veces cómo defendernos del género, pero el problema no somos nosotras, el problema es el género masculino que nos violenta. Entonces ahí, desde su postura, ¿qué es lo que va a hacer usted para capacitar y formar al género masculino en materia de prevención para que no nos mate, no nos violente y no nos agreda en todos los niveles, personal, profesional, en las calles? Gracias, es cuanto. Tiene que ver con los dos temas, igual que en el caso de la violencia en general. Es la atención a las causas y la cero impunidad, porque tiene que ser sancionado cualquier delito. Ahora, en la nueva escuela mexicana, en los nuevos libros de texto, no sé si han tenido oportunidad de verlos, ahí viene una parte importantísima de lo que tiene que ver con la igualdad. Entonces, desde la formación de la primera infancia, desde el preescolar, la primaria, evidentemente tiene que fortalecerse y está ahora en los libros de texto, afortunadamente. Bueno, pues compañeros, muchísimas gracias. Sí. Una más y ya. Gracias. A propósito de estos temas de los derechos, muchas gracias, de los derechos de las mujeres, perdón, Sara Pantoja de Revista Proceso. Ayer en Francia el legislativo aprobó ya como derecho constitucional la libertad de abortar de las mujeres. En la Ciudad de México este es un derecho desde hace años y hay otras entidades que también ya lo tienen. Preguntarle si usted impulsaría alguna iniciativa para... Aquí en México ya lo definió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues ya es una definición de la Suprema Corte. Pero cada entidad tiene que... pero ya hay una definición de la Suprema Corte. ¿Usted haría entonces un llamado para que cada estado pudiera legislar en el... Gracias. Últimamente cerramos con Evolución por México. Le comentaba en la oportunidad con Ana, la candidata, qué medidas tenían para abatir esta delincuencia que nos azotaba en el estado, y les recomendábamos y les hacíamos la observación que es un trabajo no solamente de los gobiernos, sino de la sociedad e incluido a nosotros como medios de comunicación. Entonces, la recomendación sería que haga extensiva no nada más a empresarios, a medios, a autoridades, a fiscales, a jueces, sino que todos hagamos un compromiso. ¿Cómo podemos hacer un compromiso? ¿Cómo podemos consolidar un proyecto y un programa que tienen ustedes para pacificar nuestro estado? Esa es la recomendación. Le agradecemos la visita y ¿qué nos puede decir de este tema? Sí, pero hay una obligación de la autoridad. Por supuesto que la sociedad puede apoyar, pero hay una obligación de la autoridad, del gobierno estatal y del gobierno de México. Aquí presentamos resultados del gobierno de México y una estrategia para la pacificación del país, para seguir disminuyendo todavía más rápido los índices delictivos.
Y en el caso de Guanajuato, pues es una estrategia que tiene, en el caso de Guanajuato, que coordinarse con el gobierno de México y no estar responsabilizando a otros. ¿Para qué se elige a un gobernador o gobernadora? Y en el caso de Exacto. pues, la propia, No hacen su trabajo los gobernadores están corruptos de diciendo, los "No, otros vamos a partidos, coordinar con el gobierno el de PRI, el México". PAN. Por eso, ahora sí que juntas somos dinamitas los que vamos a ayudar a resolver el problema de la inseguridad en Guanajuato. Adelante. Ok. Muchas gracias.